Práctico 4, ejercicio 7. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos armar una ROM más grande a partir de ROMs más pequeñas, que es lo que plantea este ejercicio. Entonces, por un lado, nos dice que disponemos de dos ROMs de 2K por 4 kilobits, por 4 bits, de una ROM de 4K por 8 bits y de una ROM de 1K por 16 bits. Y entonces nos pide que implementemos una ROM que tenga 8 bits de palabra. Eso quiere decir que la salida de la ROM va a ser de 8 bits, que almacene palabras de este largo, de esta capacidad. Y lo otro que nos pide es que maximicemos la capacidad de almacenamiento. Eso quiere decir que integrando estos chips que nos dan, tratemos de usar todo el espacio de memoria disponible que se encuentra en esos chips. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos pide en la parte A es especificar entradas, salidas y el tamaño en kilobytes de la ROM a implementar. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es decir, bueno, ver cuál es la capacidad de todos esos chips juntos y ver si después, y en la parte B, ver si los podemos acomodar para obtener la mayor capacidad posible. Entonces, vamos a estudiar la capacidad de cada uno de estos chips. El primero son dos chips de 2K por 4 bits. Entonces, lo que tenemos es 8K bits por 2, porque son dos chips. Entonces, esta memoria es capaz de almacenar 16 kilobits. 2K por 4 son los 8, multiplicado por los dos chips, tenemos 16K. Esta es de 4, 8 por 4, 32. Entonces tenemos 32K. Y esta última es de 1K por 16. O sea que es de 16K. Bien, entonces, la primera memoria almacena 16 kilobits, la segunda 32 kilobits y la tercera 16 nuevamente. La memoria total es 64 kilobits. Ahora, lo que nos dicen es que la ROM que tenemos que implementar nosotros tiene 8 bits en la salida, o sea, cada palabra es de 1 byte, o 8 bits, que es lo mismo. Entonces, si nosotros dividimos 64 por 8, nos va a dar 8K. Entonces, la memoria más grande que podemos formar es una memoria de 8 kilobytes o de 64 kilobits. Entonces, esto lo podemos escribir como una memoria de 8K por 8 o también de 2 a la 13 por 8. ¿Sí? Siendo 8, como dijimos, el tamaño de palabra. Y 8K es la cantidad de palabras, o 2 a la 13 palabras de 8 bits. Bien, esa sería la organización de la ROM. Vamos a hacer un dibujo de cómo nos debería quedar esta ROM.
Es una ROM, como dijimos, de 8K por 8. Sabemos que va a tener 8 salidas, es decir, de la salida S0 a la S7. Va a tener 13 bits de direccionamiento, es decir, de la dirección A0 hasta la dirección A12. Y además va a tener la entrada Output Enable, que pasa la ROM a tercer estado, y la entrada Chip Select. Para muchas de estas operaciones les conviene tener presente las memorias de 2, que yo las puse acá en el pizarrón, las potencias de 2, perdón, de memoria. Lo ideal es que se lo aprendan de memoria, si no pierden tiempo buscando ni calculándolo. Es lo más práctico y les sirve muchísimo en el correr del desarrollo de esta asignatura. Entonces, esta sería la ROM que queremos armar. Ahora vamos a pasar a la parte B. Yo por acá ya tengo los chips que me da la letra, que son, recuerden, 2 de 2K por 4, 1 de 1K por 16 y el último de 4K por 8. Y por otro lado, un esquema acá muy chiquito de cómo nos tenía que quedar, cómo queremos que nos quede el resultado final. Una ROM de 8K por 8, que tiene 8 bits de salida y 13 bits de direcciones, que van desde el A0 hasta el A12. Además de la entrada Output Enable y Chip Select, que tienen que funcionar bien. Entonces, imaginen que yo agarro los chips, los dispuse espacialmente para armar el circuito, y acá punteado en violeta tienen lo que sería este chip, el que yo quiero formar, que tiene sus 8 salidas y sus 13 entradas. Bien, entonces voy a ir viendo cómo hago con cada uno de los chips para lograr tener lo que quiero. Además, recuerden que vamos a tener la entrada de Output Enable y la de Chip Select, que también tiene que formar parte de la ROM final. Entonces, vamos a ir por la más fácil. La ROM de 4K por 8 ya tiene la cantidad de salidas que yo necesito y almacena 4K de información. Es decir, que tiene 12 bits de direccionamiento que van desde el A0 hasta el A11. ¿Tá? Entonces, si recuerdan la parte A, vieron que en esta se almacenaban 32K y en las otras dos 16K en cada una. Entonces, yo de alguna manera voy a poner toda la mitad de la información, va a quedar en este chip y la otra mitad se va a dividir entre el chip de abajo y el de arriba. Entonces, en principio, a este no lo tendría que modificar. Voy a ver el que le sigue. Por ejemplo, este de 1K por 16. Este tiene el problema de que tenemos 16 salidas y nosotros queremos tener palabras de 8. Entonces, de alguna manera tenemos que dividir el contenido de esta ROM para que salgan en un momento palabras de 8 y en el otro momento la mitad de palabras, digamos, que sean de 8 y en el otro momento la otra mitad. Para eso, una de las estrategias que podemos utilizar es multiplexar la salida y según alguna dirección de control de entrada adicional, elegir entre, por ejemplo, los valores pares y los valores impares de la salida. Entonces, yo lo que voy a hacer es agregar para cada bit de salida una compuerta AND, que a su vez va a ser la entrada, la salida de cada una de estas AND va a ser la entrada de una compuerta OR,
a la cual a una va a ir de 0 y a la otra va a ir de 1. Lo mismo voy a hacer con cada una de ellas. Voy a poner D15 y D14 como ejemplo adicional, pero la idea es exactamente la misma. D14 va para una y D15 va para la otra. Y las salidas las integramos en una compuerta OR. Bien, entonces cada una de estas AND va a estar controlada por una entrada adicional que yo voy a llamar, dado que esta ya tiene desde la A0 hasta la A9, voy a utilizar a A10 para controlar cuál sale, si la par o la impar. Entonces, en unas voy a poner negado, A10 negado, y en el otro voy a poner A10 directo. Entonces, en las impares pongo A10 negado y en las pares pongo A10 directo. Entonces, cuando A10 es otra entrada, vale 0, en realidad solo voy a tener en la salida los valores impares. Y cuando vale 1, los pares. Y a esta salida, de 16 bits de salida, ahora pasé a tener 8. Tengo que hacer esto con cada uno de las parejas de bits par-impar. Entonces la voy a nombrar desde S0 hasta S7. ¿Está? Porque pasé de 16 a 8. Bueno, estas no las nombré, pero también las voy a nombrar S0, S1 hasta S7, dado que esta también tenía 8 bits de salida. Entonces, con el valor de A10 yo controlo, como dijimos, en esta de 1K por 16, controlo la posibilidad de sacar la mitad de los datos de cada vez. Y luego, en las que son de 2K por 4, en realidad acá tendría que ponerlas en paralelo, de forma de que sumando las dos tenga los 8 bits que necesito. Entonces acá no tengo que agregarle más nada, sino que nombrar las direcciones S0, S1 hasta S3 y continuar en S4 hasta S7. ¿Sí? Esto nosotros decimos como que las pegamos, en realidad las ponemos en paralelo. Una vez que yo fijo el valor de entrada de las direcciones en ambas, la mitad de la palabra está en uno de los chips y la otra mitad está en el otro. Entonces, ahora lo que podemos ver es que ya tenemos los chips adaptados y que obtenemos de cada uno la salida que queríamos. Bueno, entonces como dijimos, ya tenemos los chips adaptados y lo que tenemos que hacer ahora es integrar la información de cada uno de los chips para darle forma al chip principal. Entonces, hay varias formas de hacer esto, de integrar la información. Una es con un OR a través de compuertas, es decir que unifico la salida del chip de abajo con los de arriba utilizando compuertas. Esa es una forma de hacerlo. Otra es hacer un OR cableado, que es literalmente haciendo que los cables entren en contacto entre ellos, y el control lo voy a hacer con las entradas de Output Enable, que van a ir habilitando un chip a la vez y deshabilitando el resto para que no haya cortocircuito. Siempre que yo opto por el OR cableado, que es lo que voy a hacer, es solo puede haber un chip funcionando a la vez, no todos. Entonces, en este caso, dado que voy a usar el Output Enable, además, no tengo problema en usarlo en el chip de abajo y en los de arriba, pero para el chip del medio tengo que hacer una adaptación, que es agregarle
el output enable al final, porque al haber puesto este multiplexor, este conjunto de compuertas, aunque yo ponga el output enable en 0 en este chip, que lo que va a hacer es que todas las salidas queden en tercer estado, las salidas de S0 a S7 no van a estar en tercer estado, dado que las compuertas siempre tienen un nivel lógico 0 o 1. Entonces, vamos a modificar esta salida y le vamos a agregar compuertas tercer estado. Todas controladas por el mismo OE. Y estas sí, estas salidas de S0 hasta S7 ya están en condiciones de ser integradas con el resto. Y ahora el OE que teníamos lo vamos a poner a positivo, a BCC. Eso es porque lo que va a controlar realmente la salida va a ser el OE que acabamos de generar. Entonces en este chip el OE va a quedar siempre habilitado. Y lo vamos a elegir luego con las compuertas tri-state que pusimos al final. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir diagramando cómo vamos a ir eligiendo los chips. Dijimos que la mitad de los datos están abajo, entonces cuando OE cuando A12, mejor dicho, vale 1, se va a habilitar el OE de la ROM de abajo. Y entonces estas de arriba tienen que quedar deshabilitadas. Es decir que acá A12 va a ir negado y en el OE de la de arriba también va a ir negado. Bien, esto significa que cuando la entrada 12 vale 1, solo este chip está funcionando y estos dos chips están apagados. Uno porque están cortadas las tri-state del final y el otro porque sus salidas están deshabilitadas por el OE. Bien, ahora, cuando A12 vale 0, este chip está deshabilitado, o sea, sus salidas quedan en tercer estado. Y de estos dos, en principio, quedan los dos quedan las dos habilitadas. Pero eso no puede suceder, dado que nosotros vamos a integrar las tres salidas a la vez. Entonces tenemos que usar otro valor, que en este caso va a ser A11, para elegir entre esta ROM y los chips de arriba. Entonces lo que vamos a hacer es poner A11 negado arriba y A11 directo en el AND de abajo. Entonces, si A12 vale 0, ahora lo que va a definir si se elige este chip o el de arriba va a ser A11. Si A11 vale 1, se va a elegir este de acá del medio. Si A11 vale 0, se va a elegir el chip de arriba. O sea, los dos de arriba. Bueno, entonces con eso ya uso todos los valores de entrada desde A0, A1 hasta A12. Los estoy usando para direccionar las memorias y además elegir los chips. Además, tengo que la entrada OE también tiene que estar
tiene que estar funcional. Esto va a ser para los 3 chips, es decir que si de afuera me activan me ponen el OE en 0, todos los chips tienen que estar deshabilitados. Entonces acá vamos a poner OE, OE y OE. Por otro lado, el chip select lo vamos a poner directo para cada caso. Recuerden que el chip select lo que hacía era poner en 0 el valor de las salidas. Entonces, si yo tengo el OE habilitado y el chip select en 0, eso significa que estas salidas van a valer 0, estas salidas van a valer 0, por lo tanto la salida de la compuerta va a ser 0 y estas también van a ser 0. Bueno, entonces acá ya tengo el OE funcional, el chip select, el OE funcional, el chip select funcional, todas las direcciones controlando, como decía, el direccionamiento y cuál chip va a ser elegido. Y lo único que queda es unir las salidas, que en realidad yo ya por el nombre las tengo unidas. Acá vamos a tener S0, S1 hasta S6 y S7. Recuerden que si yo el poner S0 acá significa que lo voy a hacer gráfico, que el cable que representa S0 efectivamente viene para acá. Este S0 se une al mismo cable y el S0 de la ROM de arriba forma parte de ese cable. Eso por haberle puesto el mismo nombre, S0. Lo mismo va a pasar con S1 y con S7, con todas. Lo hago así, utilizando nombres para no tener que dibujar todos los cables. Voy a hacer un ejemplo más con S7. Este es el cable de S7 que se une con la salida de este chip y con esta salida. Bien, y con eso queda finalizado el ejercicio 7 del práctico 4.